Ya muchachos, continuamos con la clase entonces. Para 1987, Sendero Luminoso va a terminar planteando públicamente que había alcanzado el equilibrio estratégico. Ese es el término que ellos van a usar. ¿Qué significaba eso? Que había supuestamente logrado tener la misma capacidad destructiva de la fuerza militar o de las Fuerzas Armadas peruanas. De tal manera que ahora sí podían entrar a una confrontación militar directa, ya directa. Eso en realidad no terminaba siendo tan cierto. Mucho tiempo después, ya Abimael Guzmán en una entrevista va a terminar planteando de que lo que él terminaba buscando, lo que sucedía es que Sendero estaba bastante golpeado por el avance de las Fuerzas Armadas y que en el año de 1987, al estar debilitados, lo que él planteó fue realizar un ataque más agresivo sobre la capital, sobre Lima, para terminar ganando el apoyo para terminar estableciendo que un gobierno desesperado le pide apoyo militar directo a los Estados Unidos y que si Estados Unidos intervenía militarmente la región, entonces Sendero podría encabezar una suerte de lucha nacionalista o antiimperialista en el territorio. Pero, ¿qué cosa fue lo que pasó? Bueno, Sendero lo que va a terminar haciendo a partir del año 87 es terminar teniendo una mayor cantidad de espacios controlados. Va a tener, por ejemplo, control de algunos comedores populares, vasos de leche, comités barriales en algunos distritos populosos de Lima. Va a terminar, por ejemplo, teniendo acceso a algunos sindicatos como el SUTEP. Ya, no estoy diciendo que todos los profesores sean senderistas, estoy diciendo que Sendero se infiltró y va a terminar logrando captar a algunos de ellos. Lo mismo va a terminar pasando con las universidades. También va a terminar teniendo acceso a las universidades y va a terminar logrando captar a varios estudiantes, sobre todo a los estudiantes que terminaban teniendo una procedencia provinciana y que terminaban estando excluidos en Lima. Sendero que ya había logrado tomar el control de algunos espacios en las universidades como San Marcos, del Comedor o de la Residencia, pues terminaban dándole estos lugares, ya, o estos espacios para que se sientan parte del movimiento senderista y esta revolución popular que Sendero terminaba planteando. Eh, Ahora bien, cuando esto venía sucediendo, también se van a terminar haciendo ataques más violentos de coches bombas, de destrucción de torres de alta tensión, apagones permanentes en la ciudad. Ante ello, el gobierno de Alan García va a terminar estableciendo algunas reformas. En el año 87, en sus medidas contrasubversivas, es en contra de Sendero y de BRTA, va a tomar dos acciones. Uno, por ejemplo, va a terminar creando la Policía Nacional del Perú, la PNP, como está llena de positiva. ¿Qué cosa era la PNP? La PNP era la fusión de tres armas de la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú. Estas se unen bajo el argumento de terminar estableciendo un trabajo más coordinado y poder capturar a los líderes de Sendero. También se creó el Ministerio de Defensa para encabezar ese proceso. Y en particular, dentro de la Policía Nacional va a terminar naciendo el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía. Ellos van a terminar teniendo un trabajo fundamental. ¿Qué es lo que hizo el GEIN, por ejemplo? Ya antes, cuando lograban captar Sendero, algún estudiante universitario, llámese de San Marcos, de la Católica, de la Villarreal, del Callao, de la Cantute, etcétera, los introducían a la lucha armada, pero no los introducían pues con armas, ¿no? Les terminaban dando volantes para que terminen volanteando por sus casas o cerca de la universidad a favor de la lucha armada, del paro armado o alguna cuestión semejante. Pero lo que antes hacía la policía a través del servicio de inteligencia era chapar a alguno de estos estudiantes, meterlo en el calabozo, meterles golpe y intentar que les digan dónde estaba Ismael. Estos patas reparten volantes, no tienen ninguna idea de dónde está el líder pues, de la revolución mundial, como decía Sendero Luminoso. Entonces, al final les terminaba metiendo 15, 20 años de cárcel solamente por repartir volantitos tontamente. Lo que hace el GIP ahora es lo mismo. Los captura, les mete golpes, les dice habla, 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 pero como no saben nada, los liberan. Una vez que los liberan, lo que hace el GIR es perseguirlos, seguirlos, ¿no? Y ver cómo es que estaban organizados. Así que lo que van a hacer a continuación es terminar estableciendo con quiénes se terminaban reuniendo estos estudiantes. Y por la estructura que venía teniendo Sendero, cada grupo tenía un coordinador y ese grupo tenía su coordinador y esos coordinadores tenían su coordinador. Y lo que hace el GIR es comenzar eh, a poco a poco ir abriendo la madeja, ya, ir jalando el hilo para terminar encontrando quiénes terminaban siendo los líderes de Sendero Luminoso.
El trabajo del Genin tuvo efecto. En 1991 van a terminar teniendo una casi captura de Abimael Guzmán y en septiembre del año 92 ya lo van a terminar capturando por completo, pero lo vemos en un rato aún. Para las elecciones de 1990, ya, para las elecciones de 1990, todo hacía entender de que quien iba a terminar siendo el vencedor era Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa se había convertido en el principal crítico de Alan García. Pero ahí viene un efecto político llamado el efecto Vargas Llosa. El problema es que él fue candidato a la presidencia de la República de 1987 y hasta el año 90 va a terminar siendo 3 años candidato y ese lapso largo de tiempo va a terminar debilitando su imagen y te explico cómo y por qué. Ya te explico cómo y por qué. Lo que pasa es que como Vargas Llosa había sido candidato, él dijo de arranque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer shock. ¿Qué implicaba el shock? La privatización de las empresas del Estado que son ineficientes. Entonces la gente decía, privatización, bacán, va a terminar llegando capitales privados mejores. Segundo, estos capitales, estos empresarios privados van a terminar trayendo más tecnología. La gente decía, bravo, tecnología, más avance para el país. Tercero, tercero decía, pero también se va a tener que dar a los empleadores el derecho de terminar votando a los trabajadores que no terminen, digamos así, siendo necesarios, ¿ya? Siendo necesarios. Porque uno de los problemas de las empresas estatales es que venían teniendo una cantidad laboral superior a la requerida. O sea, si una empresa requería 1.000 trabajadores para ser productiva, pues había 1.500. Y más con el APRA, que había terminado metiendo un montón de personas del partido a todas las instituciones de gobierno existentes. Entonces, ¿qué cosa decía Vargas Llosa? Bueno, los nuevos dueños van a requerir menos trabajadores. Si la empresa requiere 1.000, ellos van a necesitar pues 700 porque van a traer nueva tecnología. ¿Y qué va a pasar con los 800 trabajadores restantes? Bueno, se le va a tener que votar, ¿no? Pero el gobierno para eso tiene que dar flexibilidad laboral para que se pueda votar a los trabajadores previa indemnización. Entonces la gente ya comenzaba a ver que, o sea, con la privatización me van a votar de mi chamba. Entonces ya comenzaban a mirar mal poco a poco, ya poco a poco, el shock de Vargas Llosa. Como su candidatura fue muy larga, ya fue muy larga, entonces terminó hablando demasiado, ya terminó siendo demasiado sincero, es lo que todo el mundo le termina diciendo, y va a terminar debilitando su imagen. Para las elecciones de 1990, ya que Vargas Llosa había fregado tanto a Alan García y a sus medidas económicas, Alan García se va a terminar encargando también a través de los medios de prensa, sobre todo televisivos, se van a encargar de terminar debilitando la imagen de Vargas Llosa, ya, planteando que ese shock iba a terminar generando una dura crisis económica y social y que nos iba a terminar llevando a la ruina. Para las elecciones de 1990, Mario Vargas Llosa, repito, era el candidato con mayor cantidad de peso, aunque su imagen se había debilitado. Y el otro candidato que comenzó a crecer poco a poco terminó siendo Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, y eso ha sido pregunta de examen de admisión, es un outsider. Profesor, ¿y eso qué significa? Significa de que él no estaba, vamos a decirlo así, en la cuenta ya de quienes potencialmente podían ganar la elección. ¿Ya? Fujimori era poco conocido. Él había sido rector de la Universidad Agraria de La Molina, director de la Asamblea Nacional de Rectores, tenía un programa de agricultura en el Canal 7 a las 4 de la mañana, no lo veía nadie. Tenía además de eso una academia preuniversitaria para ingresar a la Universidad de La Molina, ¿ya? Pero lo que él quería, ¿ya? Lo que él quería al presentarse como candidato a la presidencia era ser senador de la República. De acuerdo a ley, si tú terminabas presentándote para la presidencia y no ganabas, automáticamente eras nombrado senador, congresista. Y ese era el afán de Fujimori. Pero los astros se alinearon para que él termine llegando a la presidencia. ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Uno, el candidato del APRA, Luis Alba Castro, bueno, por el gobierno desastroso del APRA, sus votos fueron disminuyendo. Mario Vargas Llosa también fueron disminuyendo porque la gente no quería el shock. Y Fujimori aprovechó precisamente el espacio para terminar diciendo que él no iba a aplicar el shock económico. ¿Por qué se habla de un outsider? Outsider significa que está fuera de sitio. Es decir, si nosotros terminamos viendo la foto de los candidatos que están en la primera fila de los posibles vencedores, Fujimori no estaba para nada en eso. Fujimori poco a poco va a avanzar, no solamente por el hecho de que él no iba a hacer shock, sino porque, y yo siempre menciono esto, porque los medios televisivos, sobre todo los medios cómicos, van a terminar haciéndole un gran favor a Fujimori. ¿Ya? ¿Cuál es el gran favor? Fujimori termina siendo presentado en los programas cómicos como un samurái. Salía con su espada, pues era japonesito, etcétera, y lo vacilaba y el otro se reía y terminaba teniendo una posición así campechana. ¿Ya? Y la gente le comienza a poner atribuciones positivas.
Bueno, si es japonés oriental, los japoneses son callados, los japoneses son ordenados, los japoneses son inteligentes, ya los japoneses progresan, hacen negocios, tienen tecnología. Entonces la gente le comenzó a poner un montón de atribuciones positivas. El otro punto que hace ganar a Fujimori es que Vargas Llosa comete un error tremendo. Vargas Llosa era líder de un movimiento llamado Libertad y él terminó haciendo una alianza política con dos partidos, Acción Popular y PPC. En esta alianza política con partidos tradicionales, la gente lo vio a Vargas Llosa como uno más de los mismos de siempre. Y eso terminó disminuyendo más su imagen, incrementando los votos de Fujimori. Eh, para la para las elecciones, Fujimori y Vargas Llosa llegan a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Vargas Llosa debía trapear el suelo con Fujimori. Vargas Llosa venía de ser premio Príncipe de Asturias, un literato conocido, un gran narrador con gran capacidad de palabras, etcétera. Fujimori no podía articular más de 20 palabras juntas, ¿ya? Pero Fujimori se prepara muy bien para el debate presidencial del año 90, en donde no le dice Mario Vargas Llosa, sino solamente Mario Vargas, cosa que a él le molesta y que luego lo va a contar en un libro llamado Como pez en el agua. El otro es que Fujimori termina planteando de que el shock iba a terminar generando una crisis social muy dura en el país y que él no lo iba a aplicar. Y tercero, terminó su discurso planteando que el diario Ojo, ya un diario de la élite nacional, ya venía teniendo una portada para el día siguiente, en donde decía que Mario Vargas Llosa había terminado venciendo en el debate. Y todos habíamos visto en el debate que Fujimori había trapeado el piso con Vargas Llosa. Entonces Fujimori terminó diciendo de que los medios de prensa están comprados porque son de la élite y a la élite solo favorecen. Vargas Llosa se va a ver debilitado, Fujimori gana la elección presidencial por segunda vuelta, y cuando llega a ser presidente en abril del año 90, ahora tenía un problema. ¿Qué hacer? Fujimori no estaba preparado para gobernar, Fujimori quería llegar al Senado, repito, se alinearon los astros y termina llegando al poder. Cuando Fujimori es electo presidente, van a haber dos hechos que son importantes. Número uno, se le acerca como asesor económico Hernando de Soto. Y Hernando de Soto le va a terminar planteando una serie de reformas de tipo neoliberales, ¿ya? Neoliberales. Privatización de empresas, subsidios o no subsidios, no control del precio de la moneda nacional, etcétera. Entonces, lo otro es que Japón y Estados Unidos van a tomar de la mano a Estados Unidos, o al Perú, disculpa, y nos van a llamar frente al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el Perú le va a pedir al Fondo Monetario que nos regresen a la economía mundial y el Fondo Monetario le dice, bueno, siempre y cuando apliques las medidas neoliberales del Fondo Monetario. Y Fujimori va a decir, ya, atraco, ya atraco. Y esto fue lo que sucedió precisamente, ¿ya? Cuando Fujimori llega a la presidencia de la República, ¿qué es lo que va a suceder? Fujimori eh, había dicho que no iba a hacer shock. Y en menos de 20 días de haber llegado al gobierno, el 16 de agosto de 1990, sale el ministro de Economía, Luis Hurtado Miller, a dar un discurso a la nación, planteando que el gobierno eliminaba los subsidios con el objetivo de eliminar la hiperinflación. Pero ¿qué pasó? Cuando eliminó los subsidios, los precios de los alimentos se dispararon. 300%, 500%, 900%, 1200%. Yo recuerdo que en ese tiempo yo tenía 8 años de edad, ¿ya? Y evidentemente no me daba cuenta de lo que pasaba, pero recuerdo haber volteado y visto a mis padres llorando, ¿ya? Por la lista de precios que se estaban dando, ¿no? Eran impagables esos precios para los alimentos. Al día siguiente todo el mundo esperaba una gran protesta en las calles contra, digamos, el engaño de Fujimori de que no iba a hacer el shock y lo primero que está haciendo es ello. Pero al contrario, al día siguiente tú veías en las calles de Lima que este era Walking Dead. Y te digo que era Walking Dead porque la gente no sabía qué hacer, la gente andaba pero en automático. La gente no podía parar ni protestar porque la gente necesitaba chambear para poder conseguir alimentos para su familia. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta que fue positivo es que con la eliminación de los subsidios y el menor gasto por parte del Estado, la hiperinflación que Alan García había dejado en más de 7000% ya, para julio del año 90, en 2 años la hiperinflación había terminado llegando a 3%. En solamente un año, de 7650, como está en este cuadro en la parte superior central, la hiperinflación pasó de 7650% a 139%. En un año, bajó 7500, ya 7500. Y en un año más terminó bajando a 3%. Y así se mantuvo el proceso inflacionario en el Perú. Ahora, eh, otro punto que hay que tomar en cuenta es que los gobernantes, cada vez que asumen un cargo, siempre tienen algo que se les suele llamar como los primeros 100 días, ¿no?
sea, los primeros 100 días terminan siendo los cambios importantes, la muñeca que se puede terminar viendo de quien está gobernando en estos 100 primeros días, qué cosa es lo que va a hacer, hacia dónde va su propuesta de gobierno. Y la gente es como que, a ver, hemos estado en un periodo de hiperinflación, de falta de alimentos, de muerte por cólera, de sendero y la violencia política. Un caos en el Perú entre los 80 y más con Alan García. Las reformas de Fujimori son radicales, sí. ¿Nos podrían llevar a un caos mayor? La respuesta de mucha gente es no creo, ya no creo. O sea, no podemos estar peor de lo que nos había dejado Alan García. Por eso es que la gente le da una carta blanca a Fujimori para que comience a actuar. Lo siguiente que hay que tomar en cuenta, ya, lo siguiente que tomar en cuenta es que se le da autonomía al Banco Central de Reserva para que ellos puedan manejar el sistema económico. Es decir, ya no se le termina utilizando como una caja chica, de que cuando el Estado necesita plata saque dinero ahí. No, no, no. El BCR es autónomo, el modelo económico monetario peruano es autónomo, y ese es uno de los grandes puntos por el cual la moneda peruana es una de las monedas más estables de América Latina. De América Latina. El otro aspecto es que el Estado necesitaba recaudar tributos para poder hacer obras. Así que se va a terminar creando dos instituciones. Una se llama la SUNAT, ya, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que le termina cobrando plata a las personas y a las empresas en el país. Y la SUNAT, con D, que es la que termina cobrando los impuestos aduaneros por el comercio internacional. Se terminó incrementando la recaudación de impuestos sin duda, pero aún así la evasión de impuestos es muy alta en el Perú todavía hasta la actualidad. ¿Ya? Eso sí hay que tomar en cuenta. Otra cuestión a tomar en cuenta también, y otra cuestión a tomar en cuenta, es que el Perú firma el consenso de Washington, lo que le decía hace un rato. El Perú acepta aplicar medidas neoliberales ya para poder recibir préstamos e inversiones del extranjero. Y eso va a ser parte de la recuperación de la economía nacional, pero ahí venía un problema, ya un problema. El otro punto, disculpa, antes de hablar del problema, es que se va a terminar cambiando la moneda. El devaluado INTI va a terminar siendo cambiado por el nuevo sol. 1 millón de intis pasaban a ser un nuevo sol. Si tú tenías en el banco 400 millones de intis, ahora venías teniendo 400 soles y no te servía para mantener a tu familia ni una quincena. Una situación muy dura en la que se va a terminar viviendo en el país, repito, pero hay otro aspecto a tomar en cuenta. Eh, el neoliberalismo que el Perú está asumiendo implicaba como uno de los puntos fuertes, uno de los puntos fuertes, no solamente una reorientación de la economía hacia el modelo neoliberal, sino uno de los elementos era la privatización de empresas, ¿ya? Y no se podía privatizar las empresas en el país. ¿Por qué? Porque la Constitución del 79 no lo terminaba permitiendo. Por eso, ya, por eso, Fujimori va a terminar haciendo otra cosa. Entre 1990 y 1992, Fujimori va a ser uno de los presidentes más populistas, asistencialistas y clientelistas de nuestra historia, solo comparable con Rodrigo. ¿Qué hacía Fujimori? ¿Ya? Fujimori aparecía en su carro de presidente en algún asentamiento humano alejado. ¿Ya? Aparecía de noche, ¿ya? Y aparecía de noche con su seguridad del Estado, evidentemente. Así que bajaba, comenzaba a hacer su poco de show, la gente se aparecía y decía, ¿quién es este? O el presidente, oye, ¿qué hace acá? Y el presidente le decía, dígame qué cosas necesitan ustedes para terminar progresando. Y la gente le decía, bueno, necesito agua, luz, desagüe, pistas, ¿ya? Colegio, posta médica. Y en menos de 3 meses, todo lo que la gente venía pidiendo lo tenía. Fujimori había terminado rehabilitando un viejo ministerio que era el Ministerio de la Presidencia, con la cual él venía teniendo plata directamente para él para poder hacer ese tipo de obras pequeñas. Pero cada vez que Fujimori inauguraba una pista, un poste o un colegio, la prensa estaba detrás de él y Fujimori terminaba diciendo que todo lo que se está haciendo es para poder resolver las necesidades de la población, porque este gobierno se preocupa por el pueblo. Pero eso sí, hay un problema. Podríamos hacer más, solamente el inconveniente termina siendo ¿cuál? El inconveniente termina siendo el Congreso. Fujimori argumentaba que el Congreso era un Congreso obstruccionista que no le permitía hacer los cambios que él requería, ya requería, y eso lo dijo, vuelvo a insistir, permanentemente. ¿Para qué? Para que la gente se vaya. Ya te decía, Fujimori decía de que el Congreso era un Congreso obstruccionista y la población decía, pucha, Fujimori está haciendo un montón de cosas por todos
y no hace por mí, no llega a mi pueblo. ¿Por qué? Porque el Congreso no le permite. Y Fujimori fue generando una suerte de rechazo popular hacia el Congreso. El 5 de abril de 1992, Fujimori va a terminar haciendo el famoso autogolpe. ¿Ya? Fujimori va a terminar saliendo ante la prensa, a terminar diciendo pues los avances del gobierno, la lucha antisubversiva, en la situación económica que se venía teniendo y todo lo demás, ¿ya? Y todo lo demás, pero planteaba de que para poder generar un cambio real en el país era necesario disolver, ¿ya? El Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial. Cuando Fujimori dijo esto, ya, cuando Fujimori dijo esto, las Fuerzas Armadas, que eran aliadas del gobierno a través de Vladimiro Montesinos, que va a terminar siendo el hombre más fuerte o el segundo hombre más fuerte del país durante toda esta década, las Fuerzas Armadas van a terminar tomando el control del Congreso, van a terminar tomando el control del Poder Judicial. Los congresistas rechazaban la acción de Fujimori, pero no solamente las Fuerzas Armadas, sino la población estaba del lado de Fujimori. Cuando se interviene el Poder Judicial, ya lo que hace Fujimori es votar a los jueces corruptos, muchos de ellos de tendencia prista, pero hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta que Fujimori vota a jueces corruptos, pero termina poniendo a sus jueces corruptos, y eso termina siendo la misma situación. ¿Ya? Ahora, otro aspecto a tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando Fujimori da ese golpe de Estado y viola a las instituciones democráticas, eh, se crea el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. La Organización de Estados Americanos, la OEA, terminó amenazando con invadir militarmente el Perú si es que no restituía la democracia. Y Fujimori lo que va a terminar haciendo es convocar al llamado Congreso Constituyente Democrático, ¿ya? Al CCD, ¿ya? Al CCD. Y el CCD o Congreso Constituyente Democrático va a tener una mayoría fujimorista y varios partidos políticos no se presentan porque consideraban de que no tenían que avalar a este gobierno dictatorial. Con una mayoría fujimorista se establece una nueva constitución, la Constitución de 1993. La Constitución de 1993 establece diversas reformas. La más importante de las reformas ya termina siendo el modelo económico. Ya el capítulo económico. El capítulo económico establecía una economía de tipo neoliberal. ¿Qué implicaba eso? Que ahora sí se permitía la privatización de las empresas. Y ahora sí se van a comenzar a vender a diestra y siniestra muchas de las empresas públicas que terminaban siendo poco productivas. Pero el problema está en este caso. El vender las empresas, creo yo, no estaba mal, porque eran bastante improductivas, porque el Estado era muy incapaz de manejar las mismas. El problema terminaba siendo que se vendió muy barato. Por ejemplo, Telefónica, ya, o sea, la compañía peruana de teléfonos se le vende a Telefónica de España por una cifra de $1.000 millones, que para esa época pues, es una cifra astronómica. Pero habría que tomar en cuenta de que solamente en activos, digamos, en edificios, en postes, en cableado y demás, o sea, la compañía peruana de teléfonos costaba 700 millones. O sea, en realidad se le está dando el negocio por 300 millones que en 4 años recuperaron su inversión y luego de ahí para adelante va a ser ganancias, pero por completo. No solamente eso, ya no solamente eso. Lo otro que va a terminar estableciendo esta constitución del año de 1993 es que el presidente de la República en función tenía el derecho a poder reelegirse o a candidatear para una reelección una vez más, una vez más. Otra cosa que establecía es que ya no iban a haber dos cámaras en el Congreso de Senadores y Diputados, sino una sola cámara, que se establecía, ya, que se establecía pena de muerte para traición a la patria, y además de eso se terminaba estableciendo el referéndum como medio para la reforma de la Constitución, entre otras cosas más, pero sobre todo está el tema de la privatización de empresas, no se olvide. Ahora bien, la población aprobaba, Fujimori venía teniendo un gran apoyo. Además, tome en cuenta que él da el golpe el 5 de abril del año 92, y para que esta constitución se lleve a cabo tenía que haber un referéndum, una pregunta al pueblo. Y el 12 de septiembre de ese mismo año, Fujimori termina capturando, o el gobierno termina capturando a Abimael Guzmán y los líderes principales de Sendero Luminoso. Entonces la gente decía, uff, este gobierno hace obras, nos saca de la hiperinflación, derrota al terrorismo, entonces hay que hacer lo que pidan, ¿no? Eh, para muchos autores, en el 91 ya se sabía dónde estaba Abimael y en realidad se le permitió escapar, pero ya se le seguía el rastro y iba a ser capturado en el momento adecuado para el gobierno, ¿ya? Cuando se terminaba utilizando su captura para poder ganar una mayor cantidad de votos y su constitución se imponga. Ahora, con la lucha antiterrorista por la época de Fujimori habría que tomar en cuenta varios casos. La primera habría que tomar en cuenta terminan siendo
la cercanía del ejército, ya la cercanía del ejército a las rondas campesinas. En las provincias, Sendero iba perdiendo fuerza poco a poco y la población organizada, sobre todo los campesinos, comenzaron a enfrentarse a Sendero en la zona rural para frenarlo. El ejército de la época Fujimori se va a terminar acercando a la población para demostrarles pues, que no son malos, ¿no? De toda la mala imagen que habían tenido. Y las Fuerzas Armadas llega, la policía de las Fuerzas Armadas llega con bandas de músicas, cajas de cervezas para sus fiestas comunales. Y así poco a poco se van acercando la gente y las comunidades, las rondas campesinas, las comunidades campesinas le van a decir, oye, yo estoy enfrentando a Sendero acá en las provincias, pero lo que me falta termina siendo armamento. No, no puedo terminar logrando una victoria real si es que no tengo apoyo, así que no tengo apoyo. Y lo que va a terminar haciendo el gobierno con mucho miedo es darle armas muy antiguas, la retrocarga. Pero de esta manera por lo menos ya hizo un gesto de buena voluntad para ganarse a los sectores populares. Por otro lado, se va a terminar creando los jueces sin rostro. Hubo un problema ya para los jueces sin rostro. Lo que pasa es que muchos senderistas que eran capturados y llevados al fuero civil para juicios terminaban haciendo algo. Cuando un juez los enfrentaba y les decía, a usted se le acusa de tal cosa, se declara inocente o culpable, los senderistas decían, mira, usted se llama Juan Ramírez, Juan Ramírez. Usted termina teniendo tanta cantidad de años, usted vive en tal lugar, su esposa se llama tal, sus hijos se llama tal, su sirvienta se llama tal, ya sus hijos van al colegio tal, van a tomar esta ruta todos los días, etcétera. Me declaro inocente. Evidentemente una amenaza para este juez. Los jueces temerosos terminaban declarando inocentes a los senderistas y se mostraba pues de que el Estado era un Estado débil. Se decidió que los senderistas lo terminen procesando militares, encapuchados, con un elemento para distorsionar su voz en el momento del juicio y no sean reconocidos. Entonces se llamaban jueces sin rostro. Muchos senderistas van a ser capturados y van a ser puestos pues, en cárcel 10, 15, 20, 25, 30 años, cadena perpetua, etcétera. Pero habría que tomar en cuenta otro elemento más. Ese elemento a tomar en cuenta es, ¿esos juicios eran legales? Y la respuesta es definitivamente no. Esos juicios no eran legales, ya no eran legales. Porque los senderistas, por más violentos que sean, eran civiles y no podían ser juzgados por militares. Por eso que más adelante, ya después de la caída de Fujimori, estos juicios van a terminar siendo eliminados y van a terminar siendo restablecidos o, digamos, rehechos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, otra cosa que se va a terminar haciendo en la lucha antisubversiva es terminar estableciendo un destacamento militar. Un grupo de militares, llamado como el Destacamento Colina o el Grupo Colina, va a terminar haciendo una guerra de baja intensidad, como lo terminan denominando. Es decir, van a comenzar a hacer asesinatos selectivos, ¿ya? A gente que consideraban que era senderista, o que lo eran, o que por lo menos parecían, y a gente en población en común, ¿no? Para terminar eliminando a la oposición crítica al gobierno. Por ejemplo, ellos van a terminar asesinando a un grupo de estudiantes de la Universidad de La Cantuta, ¿ya? Sean o no terroristas, y ahí viene precisamente uno de los puntos. Recuerda que el Estado se supone que es el que tiene que garantizar las leyes y el derecho en el país. No es el primero que tiene que violarla, ya eliminando el proceso del debido juicio y matando a quien no piensa como yo. Pero terminaron capturando estudiantes y un profesor, los llevaron a Cieneguilla, les terminaron echando querosene, les prendieron fuego y luego los cuerpos fueron encontrados, mostrando así de que había existido un asesinato selectivo. El otro caso especial fue el caso de la matanza de Barrios Altos, en un callejón ya, de Barrios Altos en la avenida Guanta, entre el grupo Colina a una pollada que se venía desarrollando en el primer piso de este callejón. Entraron ahí y le metieron bala a todos los que estaban. Los senderistas estaban en una pollada en el segundo piso, se equivocaron. Pero igual así terminaron, repito, haciendo este tipo de actos violentos. ¿Cómo se descubre el Grupo Colina? Un programa periodístico llamado Contrapunto termina sacando a la luz precisamente este hecho. ¿Por qué? Porque dos agentes del Grupo Colina terminaron pasándole la información a este programa político porque querían matar a un periodista que todavía sigue vigente que se llama César Hildebrand. Entonces, cuando se hizo esto, es que ya, pues, ya se notó de que todo estaba fuera de control y las dos agentes que terminaron soplando ese dato, pues una fue asesinada y la otra terminó siendo electrocutada, torturada y terminó quedando hemipléjica. Cosas que sucedieron precisamente durante este periodo
precisamente por las acciones del Grupo Colina, es que cuando Fujimori regresa al Perú, le van a terminar haciendo una gran cantidad de juicios, sobre todo por autoría mediata, ¿ya?, de la muerte de los estudiantes de la Cantuta y la gente de Barrios Altos. ¿Por qué? Porque cuando se conoce lo que estaba haciendo el Grupo Colina, estos pasan a juicio militar, porque ellos sí, porque eran militares, y les dan varios años de cárcel, y Fujimori los indulta. Recuerda que el indulto es cuando ya se te ha declarado culpable y el gobierno perdona tu pena para que puedas ser libre. Eso más adelante termina permitiendo a la oposición decirle que Fujimori dio el indulto porque precisamente él conocía lo que estaba haciendo el Grupo Colina, y no solamente conocía, sino que como él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces él había sido uno de los que mandó a que se hagan estos asesinatos extrajudiciales. No te olvides tú. Ahora bien, en enero de 1995, el 1 de enero de 1995, Ecuador nos invade, ¿ya?, y se produce la guerra del CENEPA. La guerra terminó durando casi 45 días aproximadamente, ¿ya? Eh, y luego, precisamente de esto, se va a terminar firmando el Acuerdo de Paz de Itamaraty. Los acuerdos que eran, o los países que eran garantes del Acuerdo de Paz, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, intervinieron, terminaron estableciendo negociaciones, y de las negociaciones, en 1998 se va a terminar firmando el Acta de Brasilia, por el cual se termina entregando al Ecuador 1 kilómetro cuadrado de territorios en propiedad privada, no en soberanía, en la zona de Tiwinza, una zona de explotación bilateral en la zona de la frontera, ¿ya? Y una serie de cosas más, una serie de ventajas más para el Ecuador. No se sabe quién ganó esta guerra. El Perú terminó comprando aviones MiG y Sukhoi de fabricación de la ex Unión Soviética, pero muchos de estos aviones fueron tumbados por parte de los ecuatorianos. Perú dice que ganó la guerra, Ecuador dice que ganaron ellos, pero con Ecuador se cierra la frontera en el año 1998 después de muchas negociaciones. Ahora, otro aspecto que termina siendo importante, otro aspecto que termina siendo importante es este. Para 1995 se produce la reelección de Fujimori, y Fujimori va a terminar venciendo a Javier Pérez de Cuéllar, que venía de ser secretario general de la ONU, con 65% de los votos. Gana en primera vuelta de una manera aplastante, ya aplastante, aplastante, aplastante. Claro, había tenido un buen gobierno, evidentemente con una serie de críticas también, pero la hiperinflación, el terrorismo, la economía había sido estabilizada. Pero su segundo gobierno ya va a terminar siendo complicado. Lo más, digamos, eh, perjudicial del gobierno de Fujimori va a terminar siendo el tema político. Él destruye las instituciones del gobierno, genera un rechazo de la población hacia la institucionalidad democrática. La gente considera que la democracia no sirve para nada porque Fujimori terminó prácticamente estableciendo una suerte de gobierno autoritario muy duro precisamente durante su gobierno. Eso hay que tomar muy en cuenta. Ahora bien, para su segundo periodo presidencial la realidad ya no terminaba siendo semejante, ¿ya? ¿Qué pasó? Hubieron varios factores que le fueron en contra. Por ejemplo, en el año de 1996, ya, en una reunión en la última sesión del Congreso, ya, de la última sesión del año del Congreso de la República, entre gallos y medianoches, ya muy, muy tarde, se terminó estableciendo el debate de una ley llamada como la Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución. Y te explico. Los fujimoristas, que eran mayoría en el Congreso, van a terminar planteando lo siguiente, ¿ya? Fujimori fue electo presidente de la República en el año 90, pero con la Constitución vigente de 1979. En el año 93 apareció una nueva Constitución, y con esa Constitución Fujimori recién se ha elegido en 1995. Por lo tanto, Fujimori va a terminar teniendo la posibilidad de volver a ser candidato para reelegirse en el año 2000. Los miembros de la oposición, como el APRA, por ejemplo, van a terminar diciendo, oye, pero eso es absurdo. Todos hemos visto que Fujimori se elige en el 90 y se reeligió en el 95, ya no puede reelegirse en el 2000. Pero como eran minoría, no terminaron siendo escuchados. Ahora, había un organismo llamado como el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional iba a terminar definiendo qué cosa era legal o no de acuerdo a la Constitución. El Tribunal Constitucional le dio la razón a la oposición, y Fujimori no se le va a terminar permitiendo que participe en las elecciones del año 2000. ¿Qué hizo Fujimori? Fujimori, en una muestra de autoritarismo, lo que hizo fue sacar a los magistrados del Tribunal Constitucional que estuvieron en su contra. Recuerda que un gobierno es autoritario porque controla los poderes del Estado, manipula las leyes y elimina a sus opositores. Y este va a ser un claro caso de ello. Fujimori, además de eso, con el Plan Emilio va a terminar teniendo el control de los medios de prensa.
de los medios de prensa escrito, ya generando un montón de diarios chicha, ya, donde se terminaba mostrando un lenguaje subestándar, donde se terminaba mostrando las vedettes de la época para distraer los ojos de la población a la política seria. La gente estaba más preocupada en Laura Bozzo, en Magali Medina, en los cómicos ambulantes, o en las vedettes de la época, las peleas y los muertos que habían, pero la gente se despreocupa de la vida política nacional. Ese terminaba siendo el plan. Eh, para el año 97-98 se producen otros dos eventos. Número uno, se produce un fuerte fenómeno del niño, muy violento precisamente para esa época. Pero además de esto, habría que tomar en cuenta que también se produce la crisis de los países asiáticos, que eran uno de los principales aliados comerciales que venía teniendo el Perú. Así que la situación se puso muy complicada. Las exportaciones cayeron, los puestos de trabajo terminaron cerrándose, se generó un proceso de crisis, de recesión económica, y cada vez que hay crisis económica recuerda que la gente le echa la culpa no al sistema, sino al gobierno de turno, que era el gobierno de Fujimori. A eso suma el otro evento. En diciembre de 1996 se va a terminar produciendo la toma de la embajada por parte de los miembros del MRTA, la embajada de Japón, en donde habían un montón de empresarios, políticos, diplomáticos, peruanos, japoneses y extranjeros dentro de dicha embajada. Se capturaron ellos y se terminó exigiendo la liberación de los líderes de MRTA como Víctor Polay Campos. Pero el gobierno terminó dilatando las negociaciones y las acciones, a tal punto que para el 22 de abril de 1997, en una de las operaciones militares de rescate de rehenes más limpias de la historia, se produce la llamada Operación Chavín de Huanta, entrando precisamente los militares desde el subsuelo a través de túneles, ya reventando una serie de puntos en la embajada, logrando eliminar a los senderistas, eh, generando también muchos militares muertos, muchos militares heridos y solamente dos militares muertos, y solamente uno de los rehenes que había terminado falleciendo. Muy salado, Carlos Giusti, que era miembro del Poder Judicial, si no me falla la memoria, terminó falleciendo no por un balazo en la cabeza, le cayó un balazo en la pierna. Lamentablemente le cayó la bala en la arteria femoral y se desangró y murió. ¿Ya? Pero este es otro de los hechos por el cual el Fujimorismo terminaba diciendo el terrorismo todavía está presente, ¿ya? Presente, y por lo tanto, ¿ya? Y por lo tanto, ya que yo solo puedo derrotar al terrorismo, me tiene que mantener el gobierno a mí. Es parte de los argumentos que se van a terminar utilizando durante este periodo. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta durante el gobierno de Fujimori? El otro aspecto que hay que tomar en consideración, ¿ya? El otro aspecto que tomar en consideración es lo siguiente, ¿ya? Ah, para el año 2000, que se presenta el proceso electoral, van a haber varios candidatos que se presentan. Número uno está Alberto Fujimori, que quiere la reelección como sea, pero también está Alberto Andrade, que venía a ser alcalde de Lima, también está Luis Castañeda del Ocio, y también está Alejandro Toledo. El primero, digamos así, que venía teniendo posibilidades de terminar enfrentando y derrotando a Fujimori, terminaba siendo eh, Alberto Andrade, de alcalde de Lima. Y Alberto Andrade, ¿qué es lo que va a hacer? Alberto Andrade va a ser criticado por parte de los medios de prensa chichas, ya pro gobierno, y le van a terminar diciendo de que él tenía una empresa de carteras de cuero llamadas Alda, y que estas empresas habían terminado facturando una cifra inusitada. O sea, le están diciendo pues que era un corrupto y un ladrón. Esto habría que tomar en cuenta, y habría que tomar en cuenta, debilitó la imagen de Alberto Andrade. Por otro lado, habría que tomar en cuenta que cuando se debilitó la imagen de Andrade, el otro candidato que comenzó a ganar peso fue Luis Castañeda Locio. Castañeda va a terminar denunciando que en su campaña presidencial en las provincias siempre habían carros de servicio de inteligencia que lo estaban persiguiendo, y los diarios chichas se encargaron de decir de que, pues, este pata era un cobarde, este pata era un cobarde. Fujimori ha tenido que enfrentar al terrorismo solo, ¿ya? Y este pata está que dice de que un par de carritos lo están siguiendo. ¿Cómo va a terminar enfrentando al terrorismo un pata que termina siendo tan pusilánime? Entonces, así debilitaron su imagen. Al final el que quedó de la oposición fue Alejandro Toledo. Y la oposición en conjunto terminó apoyando la candidatura de Toledo contra Fujimori. ¿Ya?
¿Cuál fue el resultado? En las elecciones del año 2000, en el flash informativo de la primera vuelta, se decía que Toledo había ganado en primera vuelta. Pero pasaron las horas y en el conteo de los votos, el que ahora terminaba ganando era Fujimori, ¿ya? Antes de que llegue al 50%, lo cual ya hubiese sido muy rochoso por la polarización que venía teniendo el país, el Jurado Nacional de Elecciones decidió no continuar con el conteo de los votos y convocó segunda vuelta. Alejandro Toledo decide no participar, argumentando de que era lógico, ¿no? Que había una manipulación del proceso electoral y que por las puras iba a terminar participando. Fujimori gana esta segunda vuelta solo, ya solo, y recuerda además que sucede otra cosa. El 26, 27 y 28 de julio se convoca una gran marcha de diferentes provincias hacia la capital, que se le conoce con el nombre de la Marcha de los Cuatro Suyos. El objetivo era evitar que Fujimori asuma la presidencia de la República, pero a pesar de eso, a punta de policías, militares, barricadas en el centro, Fujimori termina juramentando como presidente. Ese mismo día, el día 28 de julio, cuando él está juramentando, el servicio de inteligencia dirigido por Montesinos termina mandando incendiar el Banco de la Nación que se encuentra muy cerca a la Plaza San Martín. Y le echa la culpa a los manifestantes, y los medios de prensa van a decir que con eso se denota pues de que el terrorismo sigue vigente y que Fujimori por lo tanto no debe salir del gobierno. La situación comenzó a, digamos, calmarse, entre comillas, ¿ya? Pero hubo otro evento en especial. El otro evento especial es que después de algunos meses del gobierno de Fujimori, el día 14 de septiembre, eh, Fernando Olivera Vera, ¿ya? Que está acá, líder de un partido llamado como el Frente Independiente Moralizador, va a terminar eh, generando o la emisión, ya la emisión va a terminar generando la emisión de un video, ya, de un video donde se terminaba observando a eh, Vladimiro Montesinos, hombre fuerte del gobierno, dándole dinero a Alberto Curi. Alberto Curi, o Alexander Curi, si no me fue la memoria, Alberto Curi. Alberto Curi se le termina dando dinero, ¿ya? Pero este pata era del partido de Toledo y se le termina planteando de que se cambie de bando y se pase al lado del fujimorismo. Alberto Curi termina diciendo, no, 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 no lo voy a hacer. ¿Ya? Lo que voy a hacer es ser un topo. Es decir, yo voy a seguir estando en el partido de Toledo, ¿ya? Pero cuando tú necesites que yo vote por alguna medida que ustedes consideren importante, yo lo voy a terminar haciendo, ¿no? Pero tengo una lealtad hacia ustedes porque le van a terminar pagando una plata mensual. Cuando se emite el famoso Vladivideo, ya el primero Vladivideo, pucha, que comenzó a desmoronarse el gobierno. Ese mismo día, por la tarde, las protestas se hicieron gigantes. Ese mismo día, Fujimori se reúne con el ministro de Economía y con Vladimiro Montesinos y le dan $5 millones de indemnización para que se vaya del país. Montesinos se va. A los 2 días, Fujimori termina saliendo a la prensa a decir de que él iba a renunciar al gobierno, que iba a convocar elecciones dentro de poco, pero no dijo ni cuándo ni cómo. ¿Ya? Luego de unas semanas, Fujimori termina yendo a una reunión de la APEC, ¿ya? De la Alianza Económica Asia-Pacífico, y estando en la región de Brunei, después de esta reunión se va a Japón. En Japón termina sacando su partida de nacimiento y termina diciendo en Japón que él terminaba siendo japonés también. Así que en Japón lo terminan resguardando. Fujimori renuncia por fax a la presidencia de la República y el Congreso no se lo permite. El Congreso lo va a terminar votando por incapacidad moral permanente, ¿ya? Y van a nombrar al recientemente electo presidente del Congreso, Valentín Paniagua, como presidente de la República, pero solo de carácter transitorio.